Bien, vamos a comenzar la clase. Yasmín, me avisas si se ve. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Perfecto. Se ve la pantalla completa, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, que es sobre los antecedentes y los fundamentos de la ética en la investigación en medicina. ¿Ya? Esta es nuestra agenda. Vamos a hablar primero de una introducción sobre investigación y ética en medicina. Luego vamos a hacer la revisión de los antecedentes históricos, cómo se comienza a considerar la ética en la investigación, después cómo se ha regulado la acción ética en la investigación ya de manera formal en el siglo XX, y vamos a dejar para hablar al final sobre ya la ética individual, la ética del investigador, y culminar con unas reflexiones finales. O sea, vamos con lo primero, investigación y ética en medicina. El concepto de investigación aceptado por la Real Academia Española es la de una actividad intelectual y experimental sistematizada. Es decir, hay un objetivo intelectual, hay una experimentación, pero de manera sistematizada, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. O sea, la investigación lleva a conocimiento. La investigación, entonces, fundamentalmente, es la búsqueda de nuevos conocimientos, pero de manera sistematizada. Ahora, en ciencias de la salud tenemos varios tipos de investigación. Tenemos la investigación básica y aplicada, ¿no? Todos hemos pasado en nuestros estudios en premédicas por una serie de cursos en los cuales hemos trabajado en laboratorio, hemos hecho experimentos con animales, ¿no? Hemos visto células, tejidos, etcétera, ¿no? La investigación básica está fundamentalmente orientada entonces a encontrar las bases de aquellas ciencias que van a ser parte de la aplicación de métodos para obtener beneficios a la salud. La investigación clínica ya implica estudiar casos en relación a precisamente la búsqueda de obtener resultados, ya sea diagnósticos o terapéuticos. Está orientada entonces a fundamentalmente aplicar en seres humanos métodos que nos permitan llegar al conocimiento, en este caso de las enfermedades, a su diagnóstico o a su tratamiento. Y la investigación epidemiológica ya consiste en descripción o análisis de fenómenos en poblaciones. Es decir, buscamos, por ejemplo, incidencia de enfermedades, prevalencia de características determinadas de alguna alteración clínica. Podemos ver de qué manera, por ejemplo, influyen también en las poblaciones determinadas acciones ecológicas, etc. Un ejemplo de estudios de investigación clínica son los estudios de prevalencia. Por ejemplo, saber cuál es la prevalencia en una población de determinada enfermedad. Y eso nos sirve entonces para aplicar ese conocimiento, para buscar también coberturas en esas poblaciones donde las enfermedades son más prevalentes. ¿De acuerdo? Entonces, esos son fundamentalmente los tipos básicos de investigación en ciencias de la salud. Ahora, entonces la investigación científica aplicada, como hemos dicho, su objetivo general en cualquier área es mejor conocimiento del mundo, ¿no? Mejor conocimiento del área inclusive en la que yo intervengo, en cualquier área, ¿no? En medicina, en biología, en agronomía, etcétera, ¿no? Pero su fin último es obtener un beneficio. Es decir, la investigación científica aplicada, el fin último es obtener un beneficio que pueda aportar a la humanidad. Esto es importante, ¿no? Porque hay investigaciones, o se pueden hacer investigaciones que no lleven a beneficio. Por ejemplo, investigar a sofisticar el funcionamiento de determinadas armas, ¿no? Evidentemente no llevan a un beneficio, pero también se logra eso a través de la investigación.
Entonces, tendríamos que decir que existen métodos que son característicos y propios de la ciencia de la salud, tiene que llevar fundamentalmente a un beneficio, ¿no es cierto? Ahora, el punto básico, o el elemento básico de la investigación a través de la historia, a través de los tiempos, ha sido el investigador. Porque es el que propone un objetivo, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental la figura del investigador, porque finalmente nosotros, como tales, como humanos, tenemos rasgos personales, tenemos principios, ¿no? Tenemos no solamente el aprendizaje del conocimiento científico, sino también tenemos principios éticos. Entonces, el investigador queda prácticamente interpelado, o sea, queda, ¿no?, enfrentado a dos preceptos o normas, ¿no?, que están articulados entre sí y que deben guiar su conducta y conformar su conciencia. Primero, su fin inmediato, ¿no? Todo investigador, todo científico que investiga en áreas de la salud busca el conocimiento para encontrar la verdad, ¿no? Se llega precisamente a la verdad a través de la investigación y la adquisición del conocimiento. Y el fin último en ciencia de la salud es el servicio a la humanidad, ¿no es cierto? Nosotros hacemos algo para aplicarlo. La ciencia básica tiene, siendo básico, un fin, ¿no es cierto?, que puede ser aplicada, en este caso a la medicina. La medicina como tal es una ciencia curativa, finalmente va a hacer un servicio a la humanidad. Pero esto presupone algo que previamente quiero obtener, porque estaría sesgando, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo inventar, yo no puedo falsificar datos, yo no puedo eh, investigar solamente escogiendo, por ejemplo, personas o escogiendo patologías que yo sepa que van a tener, ¿no?, un indicado. Es decir, hay que evitar los sesgos. Eso también vamos a verlo, ¿no?, posteriormente, ¿no? Usar, por ejemplo, que nuestra investigación no nos lleve a la hipótesis que habíamos planteado. Ustedes van a hacer sus trabajos de tesis o sus investigaciones, y muchas veces la hipótesis que uno plantea no es la que uno está creyendo que iba a salir, ¿no? No, la hipótesis nula es la que resulta. Entonces hay que ser honesto también para comunicar el resultado, que es algo que no siempre se hace o que no siempre se ha hecho, ¿no? Vamos a como nos ha tratado. Ahora, que para que inicie la investigación para en su respectivo país o institución, tiene que comprometerse a publicar el resultado y a poner a disposición también de los investigadores y los científicos en general su base de datos. Ahora, entonces, ¿cómo actuar con métodos? Estamos viendo fundamentalmente que para principios éticos, ¿no? Tenemos que buscar la verdad, tenemos que actuar fundamentalmente, logicitar que tengan resultados negativos, que sean autónomos para tomar decisiones, y también buscamos que haya pues una aplicación justa de aquello que nosotros estamos, ¿no?, poniendo en investigación. Pero eso no ha sido siempre así. Vamos a ver cómo ha sido más o menos esto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos de nuestros conocimientos que estamos aprendiendo en nuestro curso de ética, ¿no? La ética, ¿no?, en este tema, ¿no?, en cuanto a la aplicación de la ciencia y la investigación, es un saber
para orientar la acción humana en un sentido racional durante la vida, ¿no? O sea, tenemos que actuar éticamente, fundamentalmente, con un sentido de humanidad, de humanismo, en un sentido racional durante la vida, es decir, actuando de una manera que nuestro pensamiento y nuestra conducta se ajuste, como decía Kant, ¿no?, a aquello que puede ser una norma para todos, una norma para toda la humanidad. Entonces, ¿y cómo actuar con estos métodos éticos de investigación? Uno, aprender a tomar decisiones prudentes. Estamos muchas veces ante situaciones que tenemos que tomar decisiones. Pues tenemos que ser prudentes fundamentalmente. Y también aprender a tomar decisiones moralmente. Oportunidades en las que tenemos nosotros, por ejemplo, que plantear un estudio de investigación. Y si tenemos, digamos, ¿no?, un presupuesto, tenemos una subvención, tenemos, ¿no?, moralmente, ¿no?, éticamente, que dirigir nuestra investigación a algo que sea o que tenga un fin que represente realmente un beneficio, ¿no? Porque no podemos tampoco tener un fondo económico para investigar, ¿no? Tenemos que orientar esa investigación a tener un beneficio, ¿no?, y que sea un resultado justo que pueda ser aplicado, ¿sí? Entonces, obrar racionalmente significa saber deliberar, saber antes de tomar una decisión, con objeto de realizar la elección más adecuada y actuar según lo que hayamos elegido. Una de las cosas que estamos nosotros aprendiendo y siempre con mis grupos de práctica, de seminario, estudio de caso a través de los años, lo que yo trato es que deliberemos, ¿no?, que argumentemos, que tratemos entonces de buscar. La ética tiene por tarea mostrar también cómo deliberar. Perdón, un micrófono está abierto por ahí. ¿Así? A ver, déjame ver. Voy a salir. De repente es el internet. Si no, voy a cambiar de red mejor. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. Ahora sí, ya, Sí, se entonces, escucha, doctor. ya, continuamos. Ya, se ve la pantalla, ¿no? Ya, entonces estábamos viendo, ¿no?, que es importante aprender a tomar decisiones, aprender a deliberar, ¿no?, aprender a, a utilizar, ¿no?, nuestro conocimiento fundamentalmente basado, ¿no?, en una deliberación previa, ¿no?, que nos lleve a tomar decisiones correctas. Entonces, después de esta introducción, vayamos a ver cuáles son esos antecedentes de cómo la ética ha intervenido como parte importante en la investigación. Mire, cuando comienzan a aplicarse los métodos de la medicina greco-romana, ¿no?, 2000 años antes de Cristo, ¿no?, fundamentalmente la medicina greco-romana se basa en principios clínicos, implicaba la observación, la experimentación y la capacidad de formular el pronóstico. La medicina griega, los principios de la medicina, era fundamentalmente un modelo paternalista. Ustedes han estudiado los modelos, ¿no?, en cuanto a la medicina. Ocultar la verdad si fuera necesario, no decir a una persona que está grave o que puede tener riesgo de muerte, ¿no?, por evitarle un sufrimiento mayor. Entonces, la medicina fundamentalmente era una medicina de la intención.
el acto médico solamente se guiaba con fines diagnósticos y terapéuticos. O sea, cualquier intervención médica, cualquier intervención del médico era fundamentalmente para tratar y curar, ¿no es cierto? Ahora, esta medicina greco-romana se basaba también en principios éticos, ¿no? Que están plasmados en el juramento hipocrático. La autorregulación de la conducta médica, todo lo que nos dice el juramento hipocrático acerca de la conducta médica, la ética de la beneficencia, primero no hacer daño al paciente, y la tendencia innata a aprender del paciente en el acto médico. Es decir, cuando la persona actúa, cuando el médico actúa, ¿no?, con el paciente, está aprendiendo también. Entonces, todo aprendizaje, ¿no?, era fundamentalmente en el acto médico. La posibilidad de conocer más estaba en función táctica. ¿Y qué papel ocupa la investigación? La investigación en esta parte de la historia es fundamentalmente casual, fortuita, como diríamos en latín, per accidente. Una medicina, se utiliza una acción quirúrgica que está, podríamos decir, investigando en ese momento para curar. Es decir, no está haciendo una investigación previamente, que se está actuando en ese momento y se está aprendiendo. Eso se llamó la investigación per accidens, o sea, por accidente. En cambio, la investigación per se, la investigación pura, aquella que se plantea, por ejemplo, a ver, voy a ver cómo es la tráquea, ¿no? O cuántos anillos, ¿no? O cuántas vértebras hay en el cuerpo. Entonces, eso, llamada investigación pura, solamente se hace, pero también en cadáveres o en condenados a muerte. Entonces, aquí tenemos un elemento importante, que en este tiempo el ser humano, hay una historia sobre Herófilo de Celedonia, que diseccionaba cadáveres y hacía vivisecciones en presos condenados a muerte, que eran entregados por el rey. Y decía él, no es cruel, como sostienen algunos, buscar mediante el suplicio de hombres nocivos, que además son pocos, remedios para los inocentes generaciones venideras. Es decir, la idea de la dignidad humana en este tiempo no pasaba porque los presos condenados a muerte o los esclavos o los derrotados en las guerras, ¿no?, fueran considerados, ¿no?, dignos, ¿no?, y de tal manera hacía posible que se investigara en sus cuerpos. Ese tiempo, por ejemplo, era muy los perdedores, que habían sido derrotados, podían, ¿no?, si eran condenados a muerte, también ser utilizados para hacer investigaciones. Esto, miren, en la época, en la antigüedad, vamos a ver después que en pleno siglo XX también sucedió eso, en el Holocausto, ¿no? Vamos a ver cómo en la época del nazismo también las personas que supuestamente no tenían que ser, porque había una serie de declaraciones de los derechos del hombre, sin embargo también fueron considerados, ¿no?, como sujetos de experimentación. Ahora, entonces la experimentación por accidente, es decir, se hacía, por ejemplo, ¿no?, a través de conocimientos adquiridos en otras especies animales, ¿no? ¿Hay un ruido ahí? ¿Mm? Pero Algún micrófono. es como biotina. Porque, ajá, claro, porque la que le deja de la biotina más algo más. Esta no A es ver, solo apaga ese biotina sola micrófono. y es necesita formar mi solo, pero que está en la esquina a él.
Ya continúo. Ya. Entonces, el acto por accidente, ¿no? Se hacía, pues, ¿no? Mediante la analogía, o sea, se comparaba con lo que se había encontrado en animales, ¿no? Por ejemplo, en accidentes de guerra, iba aprendiendo una curación, la aplicaba en otra, ¿no? Y así iba entonces experimentando, pero porque tenía en ese momento que obrar para curar. Igualmente en la enfermedad, ¿no? El médico podía utilizar una medicación o una terapia en una enfermedad, si le salía bien, lo usaba en la siguiente y después en la siguiente. Si no le salía bien, posiblemente ya no la seguía usando. Pero estaba investigando porque era necesario aplicar en ese momento el acto médico, ¿no? Después ya se comienza en la edad moderna, especialmente después del año 1500, ¿no? A experimentar, ¿no? Ya experimentar, ¿no? Especialmente en sujetos desprovistos de derechos, en esclavos, en prisioneros, en enfermos mentales, en niños de los hospicios, en personas marginales. Es decir, ya hay, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, ¿no? Que si llegaba a un hospital algún enfermo mental, a algún niño desprotegido, ¿no? Prisioneros, etcétera, se podía experimentar, ¿no? Los hospitales experimentaban en en esas personas, pero bajo el criterio de beneficencia. Vamos a hacerle un bien, vamos a aplicar algo que nunca hemos aplicado, por ejemplo, vamos a hacer una operación que nunca hemos hecho, ¿no? Pero el fin es, ¿no? Fundamentalmente hacer un bien en el futuro. Pero bajo el principio de beneficencia se hace ya experimentación obtener finalmente un beneficio que podría ser aplicado a otras personas, ¿no? Y aquí comienzan entonces las regulaciones. Ya las universidades, los hospitales, ¿no? Permiten entonces este criterio de beneficencia que pueden experimentar en aquellas personas, ¿no? Que podríamos decir abandonadas, ¿no? Que no tenían derechos, no eran sujeto de derecho a nivel de la sociedad, ¿no? Y miren, ¿eh? Una de las grandes hallazgos de la investigación, ¿no? O de la medicina, de la ciencia de la salud, finalmente en la historia fue en las vacunas. Yegor Yenet, ¿no? Él había observado en Inglaterra que las campesinas que ordeñaban vacas, ¿no? En el campo desarrollaban pústulas parecidas a las de la viruela. Y la viruela en la Edad Media había barrido con gran población de Europa y seguía, ¿no? Siendo una enfermedad que generaba gran mortalidad. Pues había una preocupación por el tema de la viruela. En el Asia se había experimentado ya utilizando, porque se notaba que las personas que habían estado en contacto con otras personas con viruela no enfermaban, ¿no? O algunas enfermaban y otras no. Entonces se había experimentado inoculando pus de las pústulas de personas con viruela, personas sanas, para ver si hacían defensas, ¿no? Si hacían una inmunidad. El problema es que algunas hacían inmunidad y otras morían, o sea, contraían la enfermedad. Entonces, Jenner dijo, bueno, estas vacas, las campesinas que ordeñan vacas tienen pústulas parecidas a las de la viruela, pero no hacen viruela, ¿no? No morían, ¿no? Entonces dijo, vamos a experimentar porque posiblemente, ¿no? Estas pústulas también tengan un virus, también tengan algo que hace que las personas adquieran inmunidad, ¿no? Entonces allá él identificó a una señora, Sara Nellms, ¿no? que había contraído esta viruela bovina, ¿no? Estas pústulas benignas, ¿no? Ordeñando a una vaca. Entonces, Janet, ¿qué hizo? Le inoculó, ¿no? Sacó el pus la pus de las pústulas de esta señora y se le inoculó a un niño, a James Fix. ¿Y cuál era su hipótesis de Jenner, ¿no? De que el niño
iba a desarrollar la viruela bovina, ¿no? Y que iba a adquirir inmunidad contra la viruela humana. Entonces, con el niño su viruela bovina, pasó su viruela bovina, hizo sus pústulas, después mejoró, y después lo inoculó con costras de un paciente que tenía viruela humana. Y el niño no se enfermó por viruela humana. O sea, había adquirido inmunidad cruzada por haber tenido anteriormente viruela bovina. Y por eso era que las señoras, las campesinas que ordeñaban vacas, ¿no? Y tenían esta enfermedad de las pústulas de la viruela bovina, no contraían viruela humana. Entonces, este experimento, diseñado muy bien por Jenner, sin embargo, actualmente, pues, sería inmediatamente condenado, ¿no es cierto? Sería prácticamente un atentado contra la dignidad y la seguridad del niño, que según algunas fuentes era el hijo de su jardinero, ¿no? Pero no hay mucha fuente histórica segura sobre eso. Pero esto es histórico y ven ustedes cómo entonces, ¿no? Estamos hablando del año 1790, no estamos hablando del siglo XVIII, la cualidad social todavía del niño estaba dentro de aquellas poblaciones vulnerables no protegidas, ¿no? Después esto lo replicó con 22 personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió. Entonces, así comienza el método de la vacuna, que después fue, determinó grandes beneficios para la humanidad. Si nosotros vamos un poquito más allá, en el siglo XIX, ¿no? Hay una expedición famosa, que es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que la hizo Francisco Javier Balmis, ¿no? Que era un médico español y que fue encargado por el rey de España, ¿no? Para que vacune contra la viruela en las colonias de América, porque ¿qué pasó? ¿No? Que los españoles, dentro de lo que trajeron a América, trajeron enfermedades y trajeron la viruela. Entonces, como viajaban constantemente y ahí la viruela era endémica en Europa, comenzó a afectar también a la población de las colonias, ¿no? Y en América no había viruela bovina, no se había identificado que hubiera viruela bovina. Entonces había que ver de qué manera, ¿no? se transmitía o qué manera se traía la vacuna, ¿no? Y la vacuna se conseguía, ¿cómo? Se conseguía obteniendo el material purulento de las pústulas de las personas que se les inoculaba la viruela bovina. Entonces no se le ocurrió mejor idea a Balmis, ¿no? Que, porque era muy caro transportar vacas, ¿no? Y además el viaje de Europa a América eran más o menos 3 meses, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió fue recurrir a los niños huérfanos de los hospicios. Entonces se fue a los hospicios de Madrid, de La Coruña, ¿no? Y solicitó que le dieran, ¿no? 12 niños, ¿no? O una cantidad de niños para hacer una cadena de tal manera que durante el viaje iba contagiando a los niños, ¿no? Los salieron de España, ¿no? Y los inoculó a una pareja de niños, ¿no? Para asegurarse que uno de los dos por lo menos prendiera la enfermedad. Y conforme iba haciendo la enfermedad, le sacaba de las pústulas infectadas, ¿no? Y se las ponía a otro niño que estaba sano y así durante el viaje, ¿no? Una cadena, ¿no? De tal manera que siempre tuviera, ¿no? Material purulento fresco. Entonces, esto duró 3 meses, ¿no? Prácticamente, ¿no? La directora del Hospicio de Madrid se opuso a la propuesta, ¿no? Decía, no, esto no va a aportar ningún beneficio para los niños. Los puede poner en riesgo. Pues ella se opuso, no aceptó que fueran los niños, pero sí obtuvo que le dieran 22 niños huérfanos en La Coruña, con la promesa que serían bien tratados, mantenidos y educados hasta que tengan ocupación o destino con qué vivir, dice la crónica, conforme a su clase y devueltos a los pueblos de su naturaleza, la que se hubieran sacado en esa condición. Lo importante es que la directora del hospicio viajó con ellos, ¿no? Miren, esta es la expedición de Balmes, ¿no? Se va, sale de Europa, viene a Centroamérica, llega por el Perú, ¿no? Y regresa por el Atlántico, pero otro grupo se va hasta a seguir vacunando por Asia, ¿no? Y después por África. No,
¿no? Como proeza médica fue evidentemente una proeza, ¿no? Pero, ¿no? Desde el punto de vista ético, evidentemente, ahora lo juzgamos, ¿no? Que no tenía, pues, ¿no? Realmente un principio basado en el respeto de la dignidad de las personas. ¿No? Uno de los niños murió, inclusive, ¿no? en esa experimentación, ¿no? En México, los niños fueron dejados en otro hospicio y reemplazados por otro grupo de 26 niños reclutados con ofrecimientos monetarios a sus padres, que no se cumplieron, y 3 de ellos murieron, ¿no? En su informe, Balmis dice inclusive, por no facilitarme 4 jóvenes, el gobernador de La Habana, para llevar la vacuna a Yucatán, me fue preciso comprar 3 esclavas, que luego vendí con pérdida de 350 pesos. Es importante, ¿no? Que se den ustedes cuenta cómo históricamente, ¿no? El uso de las personas, ¿no? Vulnerables o que tenían dentro de la situación social, ¿no? Una condición inferior, ¿no? A las que no se les podía entonces, ¿no? Identificar como que tuvieran dignidad humana, porque podían ser utilizados, ¿no? Como mercancía, ¿no? O como sujetos de experimentación a pesar de los riesgos y a pesar, ¿no? De no haber obtenido su consentimiento, ¿no? Hay un libro interesante que se llama A Flor de Piel, de Javier Moro, que narra toda la narra de una manera muy romantizada, ¿no? Pero de todas maneras es un documento interesante que ustedes, ¿no? Si les interesa el tema, lo podrían leer, ¿no? Se resalta el valor científico del experimento, pero se deplora su nivel ético, ¿no? Carrillo Esper dice, en la actualidad no podríamos concebir la idea de que esto se realice, dado que esta forma de experimentación violenta los derechos ya mencionados de no maleficencia, justicia, autonomía y solidaridad. Y esta es una de las razones por las que el surgimiento de la bioética es tan importante en la medicina. Hoy por hoy el consentimiento informado es una necesidad de la investigación médica. Claro, acá bajo un criterio de beneficencia, ¿no? Teóricamente para la humanidad se hace esta experimentación, pero no se tiene en cuenta el daño que se está produciendo a los sujetos de experimentación. Por otro lado, ¿no? O sea, ahí hay un principio, si ahora hablamos de no maleficencia, se está vulnerando el principio de no maleficencia. Se vulnera el principio de justicia, ¿no? Porque los niños fueron elegidos para la experimentación porque eran pobres, huérfanos, ¿no? Y no tenían, ¿no? Soporte económico del Estado. No se, por ejemplo, no se eligió, no formaron el tema de la autonomía, etcétera, ¿no? Y ven ustedes, ¿no? Cómo históricamente, ¿no? Han pasado una serie de sucesos, ¿no? Que después del conocimiento de las consecuencias y resultados, ha sido pues necesario, ¿no? Ordenar, ¿no? De tal manera que se eviten, ¿no? Situaciones que van pues a mediar la dignidad humana, de tal manera que hay una comunicación directa, ¿no? Entre el exterior y su estómago, ¿sí? Este, Alexis William Bomo fue médico, ¿no? Investigó esto, ¿no? En el estómago del Alexis Martin, ¿no? William Bowman sobre las sustancias que había en el estómago, ¿no? Y esto lo hacía con la autorización de Alexis Martin, al quien le pagaba, ¿no? Una cantidad de dinero, ¿no? Para poder obtener, imponía en riesgo su vida, ¿no? Para obtener un beneficio económico a través, ¿no? Utilizando el interés científico del médico. Entonces, esto también, ¿no? Actualmente no es aceptado en las investigaciones, ¿no? Es decir, internacional, que las investigaciones, ¿no? Que se hacen no pueden poner en riesgo
a las personas. Para obtener un conocimiento, para llegar a la verdad, no se puede poner en riesgo, ¿no? La integridad física o la salud de una persona que acepte entrar en una investigación. Bueno, entonces, pasado este periodo, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, ya impera en la ciencia, ¿no? Las ideas de Auguste Comte, ¿no? El positivismo, es decir, el positivismo es una corriente filosófica, científica, que plantea fundamentalmente las bases del método científico, es decir, para tener un resultado hay que repetir el procedimiento por el cual se ha obtenido, y si el procedimiento es el adecuado, se van a obtener siempre los mismos resultados, ¿no es cierto? Entonces, aquí se inicia entonces una época en donde Claude Bernard, ¿no? Que es uno de los grandes iniciadores de la investigación científica, plantea experimentos racionales y científicas, la observación, la aplicación de una intervención para hacer una aplicación clínica médica, repetir el acto. En la medida que se repita varias veces, que sea el mismo resultado, podemos entonces calificar como un experimento exitoso. Entonces, por eso decía, nada puede ser denominado clínico si primero no ha sido validado. Tenemos que ver de qué manera prevenimos la posibilidad de que haya pues alguna enfermedad, y entonces investigamos previamente qué se puede hacer para detenerla. Bueno, entonces este experimento, ¿no? Antiguo, ¿no? El ordinario, el terapéutico, el per accidens que hemos mencionado, que hemos referido, ¿no? Siempre va a ser, ¿no es cierto? Inclusive a la observación, a la aplicación, a la intervención clínica, va obteniendo más conocimiento y va repitiendo su accionar, ¿no es cierto? ¿No? Pero entonces, lo que plantea ya Claude Bernard es de que, sin excluir ese tipo de experimentación, ¿no? Hay que también experimentar, ¿no? De manera objetiva en el ser humano, con la idea de obtener un conocimiento, ¿no? Que le permita aplicarse posteriormente a otras personas, ¿no? Pero de tal manera que existe también pues, alguna condición anatómico-fisiológicamente semejante o parecida al ser humano. Pues ahí comienzan, a fines del siglo XIX, impulsados por el positivismo, la posibilidad de que se pudiera investigar. Ahora, en ese momento todavía no se habla de consentimiento informado, ¿no? Todavía no se habla de métodos estadísticos, ¿no? Es decir, aún estamos en un momento pasando, ¿no? a definir en la posibilidad de hacer experimentación per se, experimentación en seres humanos, ¿no? Para, en base a esa experimentación, obtener resultados que puedan ser aplicados de manera global, ¿no? A personas que tengan las mismas patologías. Perdón. En personas, ¿no? Con diseños, o sea, ya aparecen diseños, por ejemplo, en la vacuna de la rabia, ¿no? Estudiada por Pasteur, que estudió en perros, ¿no? Y posteriormente, cuando ya había experimentado los resultados, ¿no? en, en perros, ¿no? Entonces comienza a estudiar su vacuna contra la rabia, ¿no? En seres humanos. Aquí entonces ya comienza a orientarse
la investigación en bases, especialmente en pruebas. Entonces, la prueba implicaba tener una base de datos, tener resultados, comenzar a establecer resultados en base a mediciones. En este momento, en investigación pasa de ser una medicina basada en la intención de curar solamente el caso en otros grupos. Entonces, por eso se pasa del experimento casual, de experimentar solamente en el caso, ¿no?, y ver un resultado, a un diseño experimental. A ver entonces qué voy a hacer antes de intervenir. Entonces planteo una serie de resultados, poder replicar. Pues aquí comienzan los ensayos clínicos en humanos. Ensayo clínico es cuando uno utiliza, ¿no?, o uno idea un método, un tratamiento, ¿no?, una intervención en base al conocimiento, en base a la experiencia, idea un método o invento un fármaco o investigo una sustancia y entonces la comienzo a utilizar en seres humanos, primero, previamente lo he hecho en animales, después en seres humanos, para ver si mi hipótesis sobre el resultado que estoy planteando de ese producto va a ser el adecuado. Pero aquí miren una cosa importante. Todavía tenemos la existencia de personas vulnerables en la sociedad, ¿no?, que no son protegidos adecuadamente por el Estado. Entonces, las primeras personas o sujetos en los cuales se utiliza ese tipo de experimentación son precisamente poblaciones vulnerables, ¿no? Hemos dicho que ya en el siglo XX ya comienza, ¿no?, el diseño experimental, ¿no? Ya en este momento estudios experimentales sobre observacionales, es decir, ya resultados en base a haber aplicado intervenciones, hipótesis y plantear mis objetivos, ¿no?, y observar lo que va a pasar. ¿Qué pasa? O sea, aunque haya previamente un diseño, bueno, como yo resultado hay que repetirlo. Los procesos comienzan a ver un diseño, es decir, ¿no?, comienzo a decir, bueno, voy a aplicar otro medicamento, otra terapia, voy a comparar mi producto para ver si realmente tiene algún efecto, ¿no? Hacer investigaciones aleatorias, ¿no? Es decir, este, al azar, ¿no? Y aquí entonces tener importancia los resultados para poder aplicarse, ¿no? Entonces la estadística, los métodos ver también auge para el resultado, ¿no?, que yo quiero. Entonces decimos que hasta antes de ese momento la ética era fundamental, pero ahora ya entonces comienza a tenerse en cuenta la posibilidad de que las personas también puedan decidir, ¿no?, aceptar o no un tratamiento, aceptar o no una investigación en sí mismos. Pero como dije, sin considerar necesariamente el riesgo. Acuérdense de Carrión, ¿no? Carrión investiga en sí mismo, ¿no?, con un objetivo de beneficencia, especialmente para ¿no?, el origen de una enfermedad, para saber exactamente cuál es su origen y de esa manera ayudar a la humanidad, pero no tiene en cuenta el riesgo en sí mismo.
o lo subvaloriza. Pues finalmente tiene el desenlace que tuvo. Hay muchos investigadores, no muchos, pero hay varios, ¿no?, que sí experimentan en sí mismos, ¿no? Y también algunos de ellos, ¿no?, tienen complicaciones. Ahora, entonces aquí se exigía permiso del sujeto para llevar a cabo prácticas investigativas, ¿no? O sea, si una persona autónoma, consciente, civilmente, con derechos, autorizada, entrar en una investigación, se le aceptaba, ¿no? Pero, ¿no?, no necesariamente, ¿no?, si ponía en peligro su vida, era disuadido, ¿no? Es decir, aún una persona podía arriesgarse, ¿no? No estaba considerado todavía el riesgo como una condición excluyente para entrar en una investigación. Pero los autónomos que podían dar su autorización eran las personas que estaban consideradas, ¿no?, con derecho civil, ¿no? Pero aquellos que no, por ejemplo, vamos a ver ahora como, por ejemplo, personas en hospitales psiquiátricos o en cárceles sí entraron a investigaciones, siendo considerados, pues, poblaciones que no tenían en ese momento derechos iguales que las personas que no tenían esa condición, ¿no? Como dije, en ese tiempo todavía, ¿no?, no se tiene mucho en cuenta el riesgo, el potencial daño que se le puede hacer a una investigación. Y acá hay podríamos decir, una orientación marcadamente utilitarista. Vamos a ver en el principio de la ética marcadamente utilitaria a la gran mayoría, bueno, no importa, ¿no?, que perjudique, ¿no?, a unos pocos, ¿no? Pues todavía entonces tenemos ahí la diferenciación entre quienes entran en una investigación, ¿no?, pese al riesgo, ¿no?, sin autorización porque no tenían derechos civiles, ¿no?, que es algo que cambia después definitivamente, ¿no? Estamos considerando de que eso no era justo en ese momento. Porque entonces eran los que entraban también a las investigaciones, ¿no? Un caso famoso es el de Julius Warner von Lorenz, ¿no?, que era un médico vienés de hospitales psiquiátricos en Europa, que había observado que los pacientes que tenían sífilis terciaria, ocasionada pues por el treponema pallidum, ¿no?, que generaba pues una psicosis, ¿no?, una parálisis general progresiva, mejoraban de su psicosis si presentaban otras enfermedades que les causaban fiebres muy altas. Entonces von Lorenz dijo, bueno, si esos pacientes con sífilis terciaria mejoran, ¿no?, sus síntomas como tienen fiebre muy alta, entonces voy a producirles fiebre. ¿Y cómo les produjo fiebre? Plasmodium a 9 pacientes con sífilis de un hospital psiquiátrico. O sea, experimentó en pacientes, ¿no?, o sea, lo que él había observado, lo que él había visto, ¿no?, que era cierto, ¿no?, los pacientes cuando tenían fiebres muy altas mejoraban. Entonces dijo, vamos a aplicar esto, hizo su método, hizo su diseño y lo aplicó en personas, ¿no?, de hospitales psiquiátricos abandonados, que no tenían familia y que no podían expresar su autonomía para poder autorizar esta investigación. Él comienza con esta experimentación en 9 pacientes. O sea, les produjo malaria. Y las fiebres altas, las temperaturas altas, pues prácticamente inactivaban al agente de la sífilis. Entonces, 3 mejoraron, ¿no?, 3 remitieron, 2 no mostraron cambios y 1 se murió, ¿no? Porque ustedes saben también que la malaria puede ser potencialmente mortal, ¿no?, si no tiene tratamiento. Entonces, esto llevó a que von Lorenz hiciera una investigación en 275 pacientes, ¿no? Les inyectó plasmodium, ¿no?, y luego los trató con quinina, ¿no?, que en ese tiempo era el tratamiento para la malaria. Y reportó que el 83% de los pacientes mejoraron, pero varios fallecieron. Pero como eran pacientes de hospitales psiquiátricos, ¿no?, que no tenían familia y que prácticamente estaban confinados de por vida, ¿no?,
para fines del objetivo final y del beneficio que se obtenía, ¿no? Era algo menor. Porque, como digo, no se consideraba todavía en ese tiempo, ¿no? la igualdad, ¿no? De las personas, ¿no? En el sentido que la dignidad, pues, es inherente, ¿no? Al ser humano, ¿no? Bueno, hubo durante esa época, la década de los años 20, 35 estudios más y 2.460 casos. La malarioterapia fue un tratamiento reconocido por las sociedades científicas para tratar la sífilis terciaria. Pero hubo una gran cantidad de pacientes, ¿no? Que no mejoraban, ¿no? Y otros que fallecían. Y cuando se aplicó a otras enfermedades mentales no tuvo éxito, porque la razón por la cual los pacientes mejoraban era porque las temperaturas altas, ¿no? Inactivaban o mataban a la bacteria. ¿No? O sea, no había otra razón. O sea, enfermedades como esquizofrenia o como psicosis maníaco depresiva no mejoraron porque efectivamente no tenían una etiología infecciosa. Esto tuvo críticas señales, ¿no? Que había el riesgo individual, ¿no? También riesgo para la salud pública, ¿no? Porque como comenzó a infectar a pacientes con malaria a través del plasmodium con mosquitos infectados, entonces o con sangre de pacientes infectados, entonces había la posibilidad, pues, de que estos pacientes fueran focos también, fueran reservorios, ¿no? Para que hubiera una epidemia de paludismo. Sin embargo, le dieron el premio Nobel a científico básico, podríamos decir que era un muy buen diseño y una muy buena observación. Por el punto de vista ético, evidentemente, pues, ¿no? Tenía muchos detractores en ese tiempo, ¿no? Después, felizmente, en la década de fines de los 30 se descubre la penicilina para tratar la sífilis y ya este método, pues, cayó en desuso, ¿no? Bueno, años después, unos 15 años después, ¿no? O 10 o 12 años después, somos testigos de los métodos del nazismo, ¿no? El nazismo utiliza también investigación en seres humanos, en personas privadas de sus derechos, que eran los presos que estaban en los campos de concentración. Pues, y hay muchos métodos que utilizaron los nazis, ¿no? ¿No? Para ¿no? Investigación básica, investigación clínica, ¿no? Por ejemplo, exponer a prisioneros a presiones elevadas para constatar los límites de resistencia a la altitud que podían afectar a los pilotos de guerra. Experimentos de hipotermia y resistencia al agua congelada. Experimentación a propósito del efecto del gas mostaza. Las nuevas armas también utilizaban en las personas que estaban recluidos en los campos de concentración, ¿no? También fines clínicos y terapéuticos, ¿no? También comprobaban eficacia de tratamiento para enfermedades contraídas en el campo de batalla, vacunas y tratamientos para una serie de enfermedades, ¿no? Infectaban heridas, o sea, producían heridas, infectaban heridas previamente realizadas para observar evolución con tratamiento y sin tratamiento. Hacían quemaduras, extirpaciones de órganos, ¿no? Y los experimentos racistas también. Infecciones en hermanos gemelos que servían como grupo control, esterilización para frenar expansión de razas consideradas inferiores. Todos estos métodos se hicieron hace menos de 100 años. Todas esas intervenciones se produjeron, ¿no? En personas, ¿no? ¿No? Privadas de su libertad, detenidas, ¿no? Por el hecho de tener, ¿no? O por el hecho de ser opuestos al régimen de ese momento. Y que hay pruebas y documentos acerca de esto, ¿no? No solamente ha sucedido eso en Alemania, ¿no? Hay evidencias también de que sucedieron en otras países totalitarios, ¿no? Como Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es de que estamos en una condición todavía en esa época, década de los 40, en donde la condición humana, la dignidad humana, pues no era un factor que era vista como válida para todos, sino que las personas que estaban en condiciones de inferioridad o de vulnerabilidad prácticamente no tenían estos derechos.
Ahora, y sin embargo, los que participaron en estos métodos fueron médicos y científicos, fueron gente que publicaba, ¿no?, que participaba en eventos académicos, en eventos médicos, en sociedades científicas, ¿no? Entonces, dice Falconi, que es un historiador de la Católica, dice, la lección más importante para la comunidad científica de la época fue la constatación de que los médicos y científicos no podían regularse por sí solos. Es decir, no resultaba plausible creer que los especialistas guardarían un respeto natural por los sujetos que intervenían en permitir que se convirtiera en un criterio de valoración de los estudios con seres humanos. Es decir, se vio que prácticamente, ¿no?, en plena mitad del siglo XX, dado mucho la medicina, ¿no?, los médicos podían intervenir guiados, ¿no?, no por un fin humanitario específicamente, son totálicos, etc. Entonces, vamos a entrar a la época de la regulación ética en la investigación. En el siglo XX ya entramos a la regulación ética, en el Código de Nuremberg, ¿no? El Tribunal de Nuremberg fue el que juzgó a los criminales de guerra, ¿no?, entre ellos a varios médicos que fueron condenados a muerte porque participaron en esos estudios, ¿no?, fueron ahorcados, ¿no? Y después del Código de Nuremberg aparecen una serie de regulaciones, ¿no? La Declaración de Helsinki, que ya la hace la Asociación Médica Mundial, ¿no?, que tiene varias revisiones hasta el presente, ¿no? El informe Belmont, que también vamos a verlo posteriormente, que es un informe que se hace en Estados Unidos después de haberse constatado una grave. Belmont da lugar propiamente al surgimiento de la bioética, ¿no?, con Tom Buchan y James Childress. Y después, en los últimos ya 30 años, hay pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos acuerdos. El primero, el Código de Nuremberg, ¿no?, establece normas éticas para experimentación en seres humanos, pero esto es un tribunal legal, o sea, que se estableció por normas jurídicas en Alemania. Instala el consentimiento informado por primera vez de manera legal, es decir, que todo paciente para un tratamiento, una investigación, tiene que autorizar, ¿no?, por sí mismo. Dos, que los resultados sean fructíferos para el bien de la sociedad, no experimentar, ¿no?, por experimentar o para obtener, ¿no?, resultados que vayan en contra de la humanidad. Tres, experimentación previa con animales. Cuatro, evitación de sufrimiento y daño, que, como digo, no era considerado antes, se podía investigar a pesar de ocasionar sufrimiento o daño. Cinco, inviable ante riesgo de muerte o lesión irreparable, es decir, no se puede investigar si hay riesgo de muerte o lesión. El beneficio siempre tiene que ser mayor que el riesgo. 6. 7. Precauciones e instalaciones óptimas para investigar. 8. Personal investigador calificado, o sea, que tenga un nivel, que tenga una experiencia, que tenga, ¿no?, las calificaciones suficientes. 9. Libertad de finalizar ante pedido del sujeto en cualquier momento. Y 10. Interrupción del experimento a juicio del investigador. Si el investigador está viendo que el experimento está produciendo, ¿no?, un daño, no está dando resultado, y el paciente, la persona está sufriendo, o está teniendo alguna condición inadecuada, se suspende el investigador. Entonces, todos estos, como ven ustedes, todos estos elementos dan lugar a una protección del sujeto, especialmente basado en un criterio ya no solamente de beneficencia, sino de no maleficencia, no hacer daño, y de autonomía, ¿no es cierto? Ya entonces aquí comienza a percibirse la bioética, ya no solamente el criterio clásico de beneficencia o el mayor bien para todos a pesar del daño, que sería pues un criterio muy utilitarista,
sino también se tiene en cuenta la no maleficencia y la autonomía. ¿Okay? Después de unos años, en los años 60, la Asamblea Médica Mundial se reúne, revisa el Código de Nuremberg para darle una orientación más médica, más clínica. Porque el Código de Nuremberg, como dije, es un tribunal judicial. Lo va a ser un tribunal judicial, o tiene una orientación fundamentalmente jurídica. Entonces, ya la Declaración de Helsinki, ¿no?, se establece en la Asamblea Médica Mundial. ¿Y qué había pasado acá? Miren ustedes, en los 62 había sucedido el desastre de la talidomida. ¿Qué era la talidomida? La talidomida era un fármaco usado como sedante y reductor de náuseas en el embarazo. Y muchas personas comenzaron a utilizar talidomida y se comercializó en 20 países sin haber sido investigado previamente en seres humanos. O sea, no pasó, ¿no?, un ensayo adecuado, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? La presencia de focomielia en los recién nacidos. La talidomida en los años 60 fue realmente un acontecimiento muy, muy significativo en la práctica médica, porque se sacó al mercado, ¿no?, un fármaco que no había sido investigado suficientemente. Entonces, la Asamblea Médica Mundial dijo, acá hay que tener también medidas que partan del conocimiento médico, no solamente jurídico. Entonces, estableció una serie de condiciones, ¿no?, para los ensayos clínicos, las investigaciones. Uno, diseño y métodos detallados en protocolos escritos. Todo, cuando uno hace una investigación, todo tiene que ser previamente escrito y detallado. Protección del sujeto durante y después del experimento. ¿Qué significa esto? Que el sujeto tiene que tener, ¿no?, durante el experimento un seguro, ¿no?, para enfermedad o un seguro para su vida si sucediera algún acontecimiento. Y después del experimento se le tiene que hacer seguimiento. Y si, por ejemplo, se ha utilizado en el experimento un medicamento o una intervención y le ha hecho bien, ¿no?, el laboratorio o el instituto que investiga se tiene que comprometer a mantener el tratamiento de esa persona, ¿no?, hasta que pueda disponerse en el mercado o en su país, ¿no?, el medicamento para ser utilizado. 3, intereses del sujeto por encima de lo de la ciencia y la sociedad, ¿no? 4, evaluación del experimento y el consentimiento informado por un comité de ética externo. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, investigando en San Marcos, ¿no?, en mi universidad, ¿no?, presento mi investigación, pero mi investigación o mi protocolo de investigación y mi consentimiento informado, el modelo, tiene que ser revisado por un comité de ética externo, no por mi universidad, o sea, no por mi institución, sino por una institución externa, que no tenga conmigo este conflicto de intereses. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, porque eso se asegura de que no haya sesgo para aprobar, ¿no?, o para denegar una investigación. Protección especial de individuos vulnerables. Aquí los vulnerables, ¿no?, las personas que, como hemos dicho anteriormente, eran considerados, pues, sujetos de experimentación porque no tenían derechos, acá comienzan a ser entonces incluidos, ¿no?, como personas en igualdad de condiciones, ¿no?, para una investigación con los demás, pero inclusive con protección especial para evitar que, dada su vulnerabilidad, pueda ser pasible de adquirir mayor daño, ¿no? Usar placebo solo cuando no hay otro método de comparación, porque, por ejemplo, si yo le doy placebo a una persona con diabetes y a otro le doy un fármaco nuevo, no le puedo dar placebo al que está con diabetes, ¿no?, porque se le va a subir la glucosa. Entonces, solamente si estoy investigando algo en donde no hay otro método de comparación, puedo usar placebo. Pero si ya tengo fármacos que yo sé que son eficaces y efectivos, entonces yo tengo que investigar comparando aquel medicamento nuevo que yo estoy investigando con otro medicamento que ya sepa que es eficaz. ¿Okay? Y veracidad en la publicación de los resultados, es decir, tengo que actuar con veracidad, tengo que comunicar los resultados que he obtenido, no ocultarlos si es que me han salido mal, ¿no? Y claro, ¿no?, a veces, ¿no?, por ejemplo, aceptación del uso compasivo de intervenciones no probadas. Lo que pasó con las vacunas, ¿se acuerdan? Contra el COVID, ¿no?
había muy poca, prácticamente experimentación en seres humanos con las vacunas, ¿no? Pero no, había que actuar, porque si no, se iban a producir posiblemente muchas muertes, más de las que hubo. Entonces, en esos casos, ¿no? Sí se puede, ¿no? Permitir que haya aplicación de intervenciones que aún no han sido, ¿no?, lo suficientemente probadas. ¿Okay? Sin embargo, con todo esto, existiendo ya el código de Nuremberg, existiendo la declaración de Helsinki, ¿no?, este investigador Henry Becher demostró que en plenos años 60 y 70, 50 y 60, en Estados Unidos, había estudios que no tenían en cuenta, ¿no?, la condición de los sujetos. No se les informaba, no se les pedía consentimiento, ¿no? Y lo curioso era que incluso eran patrocinados por el gobierno norteamericano y por las universidades respetables, ¿no? Los resultados eran publicados en revistas médicas importantes, ¿no? Y prácticamente, a pesar que existía la norma, a pesar que existía el código, a pesar que existía la declaración de Helsinki, se seguía, ¿no?, optando por estas prácticas, ¿no? Lo más evidente, uno de los casos más evidentes, el caso Willowbrook, ¿no? Que es un hospital para niños, ¿no?, con retraso mental, ¿no?, con niños autistas, ¿no? En los años 50, en los años 56, Saul Krugman, ¿no?, que era un pediatra muy reconocido, ¿no?, hace un diseño de experimentación para probar el efecto de una posible vacuna para la hepatitis A. El estudio fue aprobado a nivel nacional en Estados Unidos, la Junta Epidemiológica, la Oficina del Cirujano General, que es el equivalente al Ministerio de Salud, Willowbrook, ¿no?, y obtuvo el consentimiento del Estado para inocular con virus de hepatitis a los niños que ingresaban al centro, ya sea inyectándolo o por una bebida de chocolate mezclada con heces de otros menores infectados. Fíjese, 1956. ¿No? O sea, ¿cómo pruebo mi vacuna? Bueno, primero lo voy a infectar a los niños, ¿no? ¿No? Ya los voy a hacer pues que inyectarlos o que toman alimentos contaminados, ¿no? Y miren, pues echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Se hizo firmar consentimiento informado a los padres de los niños para que participaran en el ensayo, ¿no? Y era una exigencia que firmaran el consentimiento porque si no, no se les permitía ingresar en la institución. O sea, a pesar que hay consentimiento, el consentimiento también puede ser sujeto de chantaje, ¿no? Es decir, si no lo haces, pues no te lo permito que ingreses, ¿no? Entonces, no basta con que haya consentimiento. Miren ustedes, ¿no? El consentimiento, entonces, era un requisito para que sus niños fueran aceptados, los padres firmaban, ¿no?, y los niños entraban a la investigación. Sin embargo, los resultados, ¿no?, eran siendo publicados en las revistas, ¿no? O sea, a pesar de que existía ya toda una normativa que trataba de prohibir esto, que trataba de evitarlo, ¿no?, se seguía aceptando como científicamente posible, ¿no? Inclusive el autor de la investigación, Krugman, que es un héroe de la pediatría norteamericana, pues saltó el fin benéfico del estudio. Dijo que de todas maneras los niños pues iban a infectar de hepatitis por las malas condiciones que existían, en las que vivían, ¿no? Entonces más bien tendrían cuidados especiales del estudio que no tendrían otros niños. Interesante fue de que Krugman, ¿no?, que mire lo que decía el consentimiento informado. Estamos estudiando la posibilidad de prevenir epidemias de hepatitis con un nuevo principio. Se inocula el virus y después a algunos se les administra gamma globulina, por lo que se espera que no se produzca un ataque o que se produzca solo un ataque leve de hepatitis. Esto puede dar a los niños inmunidad contra esa enfermedad de por vida. Nos gustaría ofrecerle a su hijo esta nueva forma de prevención con la esperanza de que se brinde protección. Es decir, el consentimiento, ¿no?, prácticamente estaba edulcorando, ¿no?, esta condición, porque prácticamente le decía que no se iba a producir, ¿no?, algo grave, ¿no?, o había prácticamente, si se producía un ataque leve de hepatitis. Esto no se puede asegurar, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes cuando fueron un consentimiento informado ahora dicen
todas las posibilidades de efectos adversos que pueda haber. Es decir, ese consentimiento estaba pues totalmente sesgado, ¿no?, para que los padres aceptaran, porque del otro lado, si no aceptaban, entonces prácticamente no se les permitía el acceso, ¿no? Inclusive ponían al final, si desea que sus hijos se beneficien de este dedo preventivo, ¿está dispuesto a firmar el formulario? Entonces, miren, esto me llama pues el código Nuremberg, ¿no? Capacidad legal sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo, y que debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. Es el consentimiento informado, a pesar que puede existir, que puede ser parte de una investigación, tiene que estar aprobado por un comité de ética sin sesgos para asegurar que no se esté incumpliendo esta condición que debe de tener el consentimiento. Entonces, claro, acá hubo varias transgresiones, ¿no? Se explotó a un grupo vulnerable de sujetos, se manipuló el consentimiento informado, no se brindó información sobre el riesgo, se extorsionó a los padres de los niños utilizados para ensayos clínicos. Entonces, por eso dice Bowlby. Bowlby fue uno de los que polemizó permanentemente con Krugman durante la duración de la investigación, que duró casi 15 años, y que se detuvo porque hubo una información periodística, ¿no?, que prácticamente obligó a que se detuviera la investigación, ¿no? Dice Bowlby que todo el trabajo de Krugman es injustificable, con independencia de cuáles fueron los objetivos y lo importante que fueron los resultados. Es indefendible dar material potencialmente dañino a niños, especialmente a aquellos que además presentan un retraso mental, con o sin el consentimiento paterno, ¿no? Y el otro caso importante, ¿no?, en este tiempo previo, ¿no?, previo a los últimos códigos, pero ya dentro del marco de códigos como el código de Nuremberg o como la Declaración de Helsinki, ¿no?, es el caso de Tuskegee, ¿no? El caso Tuskegee fue un estudio sobre sífilis dirigido por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, ¿no? Se utilizó, ¿no?, en pobladores, o se hizo en pobladores que tenían sífilis, ¿no?, de raza negra en Alabama. Había 399 personas que tenían sífilis y se escogió 200 para el grupo control. ¿Y cuál fue el objetivo? Estudiar la evolución natural de la enfermedad. Se quería estudiar cómo evolucionaba naturalmente la sífilis, ¿no? ¿Y qué se les dijo? Que se les iba a dar un tratamiento para la bad blood, o sea, la mala sangre. Y les daban cuidados médicos gratuitos, ¿no?, comidas y un seguro de $50 si morían durante el tratamiento. No firmaron consentimiento informado, no les dieron tratamiento realmente para la enfermedad. Y eso comenzó en la década de los 30, en los años 34, 35, y después en el 42 aparece la penicilina. Y a pesar que había aparecido la penicilina, los investigadores, ¿no?, decidieron no darles tratamiento con penicilina, que es el tratamiento ya aprobado y comprobado para la sífilis, para no perder la posibilidad de seguir observando la evolución natural de la enfermedad. Y esto duró hasta el año 69, o sea, más de 30 años. Y solamente se detuvo por una investigación periodística, ¿no?, que determinó pues que se estaba cometiendo pues un abuso, ¿no?, contra estas personas, porque muchas de ellas ya habían muerto, otras habían contagiado a sus parejas, otras habían tenido hijos de sus parejas que habían contraído la sífilis por contagio. Entonces, realmente esto fue un escándalo, ¿no? Inclusive originó de que el Congreso de Estados Unidos decidiera poner fin al estudio, ¿no? Y la historia de la medicina nos dice que inclusive durante todos esos años, ¿no?, hace 30 años, habían aparecido en revistas norteamericanas, ¿no?, los avances de la investigación, ¿no?, como si esta población, ¿no?, fuera diferente, como si esta población no tuviera derecho, como si esta población, por el hecho de ser negros y campesinos y pobres, ¿no?, tuvieran que ser excluidos de la atención que se le da a las demás personas, ¿eh? El principio de justicia, ¿no?, y de autonomía, pues, y de no maleficencia, totalmente vulnerados, ¿no? Eso obligó inclusive a que el gobierno estadounidense
resarciera económicamente a los sobrevivientes, ¿no?, de este estudio, a pesar que ya habían pasado, ¿no?, casi 40 años, ¿no?, que se había hecho el seguimiento de esas personas con la enfermedad. El caso Turing entonces hizo que Estados Unidos tomara, ¿no?, de una manera más seria la investigación y estableciera una comisión nacional que declarara o que dictara las normas para la investigación biomédica y el comportamiento. Y esa comisión elaboró el llamado Informe Belmont. El Informe Belmont aparece en el año 1979, se llama Informe Belmont porque se hizo en el Centro de Convenciones Belmont, ¿no?, que queda en Washington, pues el Informe Belmont, no es porque lo hizo Belmont, ¿ya?, sino porque se hizo en este centro, ¿no? Y en este informe participaron, ¿no?, T.L. Buchan, que fue uno de los padres de la bioética moderna, ¿no?, y con J.F. Childers publicaron su libro Principios de Ética, ¿no?, biomédica. Es prácticamente, podríamos decir, la partida de bautizo, porque ya el nacimiento de la bioética ha sido muchos años antes, pero esto como que le da ya una condición mucho más visible a la bioética, ¿no? Establece respeto a las personas con el consentimiento informado, un consentimiento informado que tiene que ser especialmente detallado, explicado, no solamente, ¿no?, firmado a la fuerza, ¿no?, o coactivamente. Tiene que haber, ¿no?, en todo acto de investigación beneficencia y no causar daño a la persona, evaluación de riesgos y beneficios, ¿no? No, la beneficencia no es un acto caritativo, sino una obligación del investigador. O sea, yo no hago beneficencia porque soy bueno, no solamente por eso, sino porque estoy obligado a cuidar la integridad y la salud de la persona en la cual investigo. Y algo que se agrega, ¿no?, a la historia, ¿no?, aquí de la ética y la investigación y la justicia. Trato justo a las personas, distribución equitativa de los beneficios y las cargas asociadas a la investigación. Es decir, yo elijo, ¿no?, un grupo para investigar, ¿no?, no porque tenga características de vulnerabilidad o de raza o de pobreza, ¿no?, o de repente de menor capacidad intelectual, no. No todos tienen el mismo rango clínico ante una investigación. ¿Se dan cuenta? O sea, la justicia implica que todos tienen la misma condición para ingresar a una investigación sin ser diferenciados por alguna característica social, demográfica, étnica o cultural. Y todos tienen igualmente el mismo derecho, ¿no?, a beneficiarse de los resultados de una investigación. Años después, ya esto implica ya mucho mayor control en las investigaciones. En los años 80, 90, pasa que la OMS, ¿no?, observa de que en países, ¿no?, subdesarrollados, ¿no?, se están haciendo más investigaciones que antes. Y los laboratorios que investigan psicofármacos o antibióticos o medicaciones para otras enfermedades han migrado a hacer investigaciones en países del África, de Asia o de América Latina. ¿Por qué? Porque en esos países todavía no existían normas claras o códigos, ¿no?, de ética para las investigaciones que se exigieran, ¿no?, cumplir. Entonces ya la OMS interviene, ¿no?, y se dan pautas internacionales, ¿no?, en la cual ya se establecen cuáles son las directivas para que sean aplicados en todos los países. Y se recoge aquí lo que está en el Código de Nuremberg, lo que está en la Declaración de Helsinki, en el Informe Belmont. Actualmente el Perú se rige, ¿no?, por normas internacionales y quien se encarga de establecer los criterios es el Instituto Nacional de Salud. Miren ustedes, pero es importante señalar algo. Cuando han aparecido, ¿no?, las pautas éticas para la investigación, es cuando han habido situaciones en las cuales se ha podido identificar, ¿no?, las inadecuadas prácticas médicas, ¿no?, o las faltas a la ética. Es decir, ha sido prácticamente necesario, ¿no?, que surjan estas infracciones contra la ética, contra el derecho, contra la autonomía, esas leyes injustas, para que reaccionáramos a nivel
médico o a nivel científico y se establecieran normas. Miren ustedes, los experimentos nazis dieron lugar pues al consentimiento informado, ¿no? Establecieron el Código de Nuremberg. El desastre de la talidomida que les mencioné, ¿no? Da también lugar a que se refuerce la idea del consentimiento informado y los protocolos específicos de la investigación. Origina que posteriormente se realice la declaración de Helsinki, ¿no? Las denuncias de Brecher, ¿no? De Brecher y Pauwels sobre estas investigaciones en los hospitales con niños con retraso mental, ¿no? También fortalece en el 75 que nuevamente se haga una revisión de Helsinki y el estudio de Tuskegee sobre la sífilis, ¿no? Los principios éticos de autonomía, de no maleficencia, originan el informe Belmont. Y las investigaciones en el tercer mundo, la información de que hay esas investigaciones que no cumplen con los requisitos éticos en el tercer mundo, origina las pautas de la OMS en el año 82. Entonces ven ustedes, ¿no? Cómo la historia va prácticamente corrigiendo errores, pero no los elimina necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre interviene el factor humano, ¿no? El factor humano es finalmente, ¿no? Que hacen que muchas veces, ¿no? No se cumplan, ¿no? Las normas éticas que ya están establecidas. Nosotros tenemos en el Perú, ¿no? Normas éticas en investigación. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú recoge todas las recomendaciones de las pautas de la OMS para la investigación en salud. El reglamento de ensayos clínicos del Ministerio de Salud también lo hace, ¿no? Y tenemos inclusive un documento técnico de consideraciones éticas en investigación en salud con seres humanos. O sea, existe toda la normativa, existe todo el marco legal para investigar. Pero como digo, ¿no? No siempre se cumple, ¿no? Porque muchos de ustedes han visto posiblemente cómo los constituyentes informados, no sé si alguna vez ustedes han ido a alguna clínica, algún hospital, ¿no? O se han atendido ustedes un familiar, ¿no? Cuando para firmar el consentimiento generalmente le acercan una hojita para que firmen, ¿no? No se les explica el consentimiento, no necesariamente se hace una revisión exhaustiva del consentimiento, es decir, está la norma, pero no siempre se cumple como se debe cumplir. Vamos entonces terminando, nos quedan unos pocos slides, ¿no? La ética subjetiva o interna del investigador es fundamental, ¿no? Porque puede existir, ¿no? Normativas y directrices del comportamiento, ¿no? Pero como les digo muchas veces, ¿no? El investigador trata de sacarle la vuelta, ¿no? A la norma, como hemos visto, ¿no? Que sucedía en años anteriores, y muchas veces inclusive, ¿no? Eso lleva, ¿no? A saber, ¿no? Que las transgresiones no se han producido por falta de normas, sino por ignorar la dimensión interna de la ética. Todos nosotros sabemos, inclusive, cuando ustedes se van a graduar con el Código de Ética del Colegio Médico y van a hacer el juramento de la Asamblea Mundial de Medicina, ¿no? De la Asociación Médica Mundial, pero siguen ocurriendo a nivel de la práctica médica faltas a la ética. Entonces, en la investigación es igual. Es decir, puede haber muchas normas, puede haber muchas directrices, pero si uno no las interioriza, ¿no? Pueden faltar muchas cosas, ¿no? Investigadores médicos se ven sometidos muchas veces a tentaciones de autopromoción, asociadas a narcisismo y avaricia, que les puede llevar a ignorar esta dimensión, ¿no? Por ejemplo, se hacen investigaciones y uno de los vicios que pasan en las investigaciones, ¿no? Es que muchas veces, por ejemplo, se está investigando el fármaco X para tal enfermedad y parte del protocolo es que si aparecen efectos adversos, ¿no? Moderados en el paciente, el investigador debe cortar la investigación, debe parar la investigación. Pero cuando se hace una investigación que está subvencionada por un laboratorio farmacéutico, el laboratorio le paga al investigador o al médico que está haciendo el seguimiento, le paga por cada visita que haga el paciente en investigación. O sea, están programadas, por ejemplo, 8 visitas, una visita al mes. Entonces le va a pagar una suma por cada visita que haga al paciente. Teóricamente, si en la segunda o tercera visita, ¿no? El paciente presenta efectos adversos, el investigador debe cortar la investigación, ¿ya?
Pero se ha visto, por ejemplo, que una falla corriente es de que el investigador no corta la investigación para poder seguir atendiendo a la persona y que el laboratorio le siga pagando mensualmente por atender. Esa es una falla. Otra falla, ¿no?, es que, por ejemplo, se hace una investigación para investigar un fármaco nuevo y el paciente tiene criterios de inclusión. Entonces yo como médico tengo que determinar qué criterios tiene el paciente, y si tiene algún criterio que no se ajusta, no lo enrolo a la investigación, no lo capto para que sea sujeto de investigación. Pero sucede, ¿no?, que también por cada paciente que ingresa a la investigación, el laboratorio le paga al médico. Entonces muchas veces se ha visto también que otro error ético, otra falta ética corriente, es de que los investigadores incorporan, ¿no?, al grupo de investigación a personas que no cumplen necesariamente los criterios para entrar. Entonces, hay sesgos finales, ¿no?, que están dirigidos por avaricia, como dice acá. Otros publican, vamos a ver, inclusive hacen investigaciones en las cuales falsean resultados para poder publicar. El doctor Héctor Castillo va a hacer la siguiente clase el otro jueves sobre la ética de las publicaciones, ¿no? Actualmente eso es hay pues una gran presión para publicar o morir, dicen los científicos, ¿no? Entonces eso puede llevar a ignorar una serie de dimensiones éticas. Este libro es muy interesante, Henry Bechet, sobre investigación, ¿no?, y la persona, ¿no? Entonces no es suficiente el respeto a las normas objetivas, ¿no? Es necesario que además exista una relación personal, que yo vea a la persona en la que estoy investigando, que yo tenga una intención de obtener algo benéfico para él, de protegerlo y de preocuparme por el sujeto. Es prácticamente una modalidad también de acto médico, ¿no? Entonces tiene que existir esta interacción, ¿no?, con la persona que está siendo sujeta a investigación, ¿no? Tiene que haber solidaridad, mutualidad, ¿no?, características importantísimas, la honestidad, ¿no?, porque muchas veces la investigación, ¿no?, se somete a revisiones, etcétera, pero se basa fundamentalmente que yo esté comunicando lo real, ¿no?, que yo no falsee resultados, que no manipule la estadística para obtener sesgos, ¿no?, que yo quiero, ¿no?, cuando en verdad los resultados son diferentes a lo que yo estaba buscando, ¿no? Pues puede haber muchos sesgos en investigación, sesgos de filiación, por ejemplo, ¿no? Un sesgo de filiación es cuando yo trabajo, por ejemplo, para un laboratorio y mi laboratorio está investigando un fármaco, ¿no?, y entonces, y me paga por la investigación, me está pagando. Entonces, posiblemente, ¿no?, el sesgo de filiación lleva a muchos, ¿no?, a que los resultados obtenidos, ¿no?, sean mucho mayores, ¿no?, que los reales. Eso se ve, porque ha habido muchos casos a comienzos del siglo, ¿no?, en donde se vio que los laboratorios falseaban los resultados finales, ¿no?, y los presentaban como favorables cuando habían sido financiados por ellos mismos, ¿no? El sesgo de confirmación es cuando yo investigo para obtener lo que quiero obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, en mi campo, la psiquiatría, los, este, la depresión no se cura con antidepresivos, ¿no? O sea, los antidepresivos no sirven para la depresión. Hay una serie de charlatanes, ¿no?, que dicen eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿yo qué hago? Busco artículos publicados, ¿no?, que digan lo que yo quiero, ¿no?, obtener como resultado final. Y toda mi bibliografía está constituida por esos artículos, ¿no? Y no tengo en consideración artículos que dicen lo contrario. O sea, busco, ¿no?, documentación que confirme mi hipótesis. No la someto, ¿no?, a resultados que la contraríen. Sesgo de confirmación. Sesgo de interpretación, ¿no?, cuando yo utilizo métodos estadísticos, ¿no?, mal, ¿no?, de tal manera de que me den los resultados que quiero, ¿no? Y eso también se puede, ¿no?, encontrar, ¿no?, frecuentemente. Sesgo de publicación. Solo publico lo que me conviene.
investigo algo y no me sale como yo había planteado, los resultados contrarían mis hipótesis, no lo publico. Sesgo de publicación. Entonces, por eso decía William James, ¿no? Psicólogo de comienzo del siglo, las personas simplemente reorganizan sus prejuicios para privilegiar la evidencia que respalda su posición. Mucho cuidado por eso. Por eso uno tiene que saber revisar artículos. Uno tiene que no solamente contentarse cuando uno busca información para una investigación que ustedes vayan a hacer, contentarse con un artículo, ¿no? Tiene que revisar varios artículos, tiene que contraponer resultados, ¿no? Tiene que analizar si las estadísticas o los métodos estadísticos que se han utilizado son los correctos, ¿no? Para estar seguros de que estamos, ¿no? Ante una investigación bien realizada, ¿no? Algo muy corto sobre fraude de la investigación, ¿no? El caso, ¿no?, de Andrew Wakefield. Andrew Wakefield en el año 98, ¿no?, publicó en Lancet, una revista médica famosa, una investigación que afirmaba que la vacuna triple en ese momento aplicada en Estados Unidos, sarampión, paperas y rubiola, provocaba autismo en los niños. Ese es el origen, ¿no?, de esa tan difundida leyenda urbana, ¿no?, del autismo como consecuencia de las vacunas, ¿no? Pero Wakefield había investigado muy pocos niños, ¿no? En los que poco después de haber sido vacunados se había diagnosticado autismo. O sea, había hecho una inferencia de que los niños habían sido vacunados y después habían expresado autismo. Entonces, una investigación mal planteada, porque tendría que haber utilizado, pues, más bien una muestra estadísticamente significativa de niños que habían sido vacunados, ¿no?, y compararla con un grupo que no había sido vacunado, ¿no? Pero él también investigó, ¿no?, niños que habían desarrollado, ¿no?, también problemas de hiperplasia y colitis, ¿no?, en niños con autismo. Entonces, y atribuía, ¿no?, estos hallazgos a las vacunas. Pero ¿qué se vio después, no? Que esto no había sido bien hecho metodológicamente y que los datos que había obtenido habían sido datos fraudulentos. ¿Por qué? Porque precisamente había sido una investigación contratada, ¿no?, por abogados de un estudio de abogados en Estados Unidos, ¿no?, que había presentado, ¿no?, una demanda, ¿no?, a el laboratorio que producía las vacunas con las cuales habían sido vacunados los niños. Pues había habido detrás de todo esto un interés, ¿no?, económico. Se había recurrido, ¿no?, a datos falsos, ¿no?, y se había obtenido, ¿no?, posibilidad de ser publicado. Y miren ustedes cómo a través de tantos años persiste todavía, ¿no?, esta leyenda urbana, ¿no?, sobre la posible causa del autismo, ¿no?, atribuida a las vacunas. El Lancet tuvo que retractarse, tuvo que publicar, ¿no?, el artículo con ese sello de retractado, o sea, mejor dicho, de hacer una enmienda, ¿no?, que ese artículo no debe ser considerado, ¿no?, como artículo científico. Bueno, Wakefield fue enjuiciado, fue expulsado del colegio médico de Estados Unidos, era inglés, ¿no? Tuvo que ser Inglaterra y todavía sigue por ahí publicando cosas en contra de las vacunas, ¿no? Terminamos. Entonces, miren, los periodos históricos de la ética en la investigación se pueden considerar un primer periodo hasta 1900, la investigación ética clínica, investigación clínica fortuita o casual, ¿no? Fundamentalmente el principio que se utiliza es la beneficencia. Todo acto debe tener intención terapéutica. La experimentación fundamentalmente es por accidente mientras se hace una intervención médica, pero ya se admitía experimentación per se en poblaciones vulnerables sin derechos. El segundo periodo es el siglo pasado, el siglo XX, hasta los años 60, el experimento moderno, la ética utilitarista, ¿no? Todo lo que se experimenta tiene que tener un fin clínico, entonces ya tenemos que diseñar la investigación bajo diseño. Y aquí ya entonces se
acepta que tiene que haber autonomía en las personas que son sujetos de investigación, pero todavía se investiga en personas vulnerables, ¿no? Como hemos visto, ¿no? El campo de concentración, en los niños con autismo, con retardo mental, en las personas de raza negra, campesinos y pobres en Estados Unidos, ¿no? Hasta los años 60, 70. El tercer periodo, que es desde ese momento hasta ahora, en donde ya se investiga con una regulación mucho más específica, mucho más universal, ¿no? Mucho más controlada, en lo que ya interviene fundamentalmente en el principio de justicia, se establecen principios en los diferentes países y una legislación nacional e internacional. ¿De acuerdo? Entonces son los periodos de la... Entonces, esto lo van a ver ustedes en una lectura, en la siguiente, no sé si en la siguiente o en la próxima semana, ¿no? Emmanuel, norteamericano, establece que tiene que haber 7 requisitos para que un ensayo de investigación sea ético. Eso es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Uno, un valor social o científico. Tiene que haber un objetivo que tenga, ¿no? Un fin social o científico que sea aplicado a la sociedad, que tenga validez, ¿no? Que esté bien hecho, que sea sometido, ¿no? A una valoración de jueces externos. 3, selección equitativa de sujetos, no seleccionar por alguna característica de vulnerabilidad específica. 4, tiene que haber siempre, ¿no? Mayor beneficio que riesgo. La razón riesgo-beneficio es ser favorable para el beneficio. 5, la evaluación independiente, es decir, yo presento una investigación y un tribunal independiente de ética externo a mi institución tiene que dar un visto bueno para hacerlo, ¿no? Consentimiento informado, ¿no? Fundamental, ¿no? El 7, respeto por sujetos inscritos. El sujeto de experimentación es el que tiene el derecho en cualquier momento del proceso, ¿no? A detener la investigación si no está encontrando beneficio o si se siente mal o simplemente no tiene por qué decir la razón por la que ha decidido interrumpir la investigación en sí mismo. ¿Okay? Entonces, la libertad de investigación también es un derecho que debe ser respetado en el campo concreto de la medicina. Tenemos libertad para investigar. Pero, ¿no? Cuando el investigador o promotor de la investigación considera que ésta puede lesionar los derechos de otras personas y por lo tanto resultar maleficiente o injusta para los demás, debe renunciar a ello por imperativo moral. Yo no puedo hacer una investigación, ¿no? Si me estoy dando cuenta de que eso puede generar daño. Y cuando hay evidencia de que una investigación pueda atentar contra los derechos humanos de los demás o contra el bien común, el Estado tiene la obligación de prohibirla. Y por eso existe, como digo, la normatividad en cada país para evitar eso. ¿Ya? Entonces, el control jurídico tiene que hacerse a ese nivel. Actualmente en el Perú, si uno quiere hacer una investigación clínica, un ensayo clínico, tiene que presentarlo al INS, Instituto Nacional de Salud, para que dé el visto bueno, pero con todo el protocolo muy detallado y con el consentimiento informado aprobado, ¿no? Por un comité de ética externa. ¿Okay? Y con esto finalizo. Entonces, la misión principal de la ética es crear conciencia en el investigador de que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Podemos tener un excelente protocolo de investigación, ¿no? Pero si está mellando, si está vulnerando los principios éticos que hemos revisado el día de hoy, evidentemente eso no es viable. ¿Me ven ustedes cómo sí ha sido viable, ¿no? Siglos anteriores, ¿no? Causando pues de repente sufrimiento y dolor en personas que por ser consideradas vulnerables, ¿no? Prácticamente no se conocían sus derechos. ¿Okay? Muy jóvenes, entonces con esto termino. Tiene una bibliografía, ¿no? Que ustedes pueden consultar, se lo voy a dejar a la delegada la clase, ¿no? Y entonces nos quedan de repente algunos minutos, ¿no? Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas, intervenciones, opiniones?
¿no? Muy bien, entonces creo de que cuando no hay preguntas o porque se han quedado dormidos, ¿no? O porque